2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, queridos estudiantes del quinto de primaria? Soy el profesor Julio Arturo Sáenz y les doy la bienvenida a una nueva clase de matemática, y en esta oportunidad desarrollaremos la regla de 3 simple, directa e inversa. Si estamos listos, comencemos. Entonces vemos la necesidad de aprender la regla de 3 simple, que veremos a continuación, y para ello te invito a buscar en el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación para el quinto curso de nivel primaria en la página 90. Queridos estudiantes, hoy aprenderemos la regla de 3 simple. Vamos a ir al concepto de la regla de 3 simple, que encontramos que es un método especial de solución a problemas a magnitudes proporcionales, en donde tenemos 3 datos conocidos y una incógnita. Vamos a recordar que en matemática una incógnita es un dato que no conocemos. Generalmente se expresa por la X. La regla de 3 simple puede ser directa o inversamente proporcional. Cuando hablamos de una regla de 3 simple directa, estamos hablando de magnitudes directamente proporcional. ¿Cómo identificamos una magnitud directamente proporcional? Cuando en una de las magnitudes aumenta, también la otra magnitud lo hace. En cambio, en una regla de 3 simple inversa, las magnitudes que son inversamente proporcional las reconocemos cuando aumenta en una magnitud y disminuye en la otra, o viceversa. Para resolver este problema puedes seguir los siguientes pasos que recomendamos. El primero, agrupar los datos. El segundo, multiplicar los datos en diagonal. El tercero, el número que quedó solo divide a las anteriores expresiones. A esto vamos a llamar el método práctico, que vamos a ir detallando en el ejemplo. Vamos a determinar el primer proceso, que sería ordenar nuestros datos. Tenemos ahí 2 magnitudes, la magnitud barbijo y la magnitud tiempo. Vamos a ver, en nuestro enunciado nos dan los datos de 168 barbijos que serán ocupados en 4 días. Tenemos en la pregunta cuántos barbijos se necesitan para 10 días. Si podemos notar, en la pregunta encontramos el dato no conocido, al cual llamamos incógnitas. En resumen, decimos que tenemos 3 datos conocidos y un dato desconocido. Vamos a ver entonces que la magnitud a mayor tiempo se necesita una mayor cantidad de barbijos. Reconocemos entonces que es una magnitud directamente proporcional. En el siguiente paso tendremos que realizar la operación, como indica, de multiplicar los datos en diagonal. Significa que multiplicaremos 168 barbijos por 10 días y luego dividimos entre 4 días. Tendremos que realizar la cancelación de la magnitud días en la parte superior y días en la parte inferior, quedando la operación 168 barbijos por 10, que me da 1680 sobre 4. Con un procedimiento de la división, tendríamos 1680 dividido entre 4, cuyo resultado o cociente es 420, y registramos la magnitud barbijos y expresamos entonces nuestra respuesta, que sería: para 10 días se necesitan 420 barbijos. Veremos un problema ahora de regla de 3 simple inversa.
El ejemplo que tenemos indica: una cuadrilla de 10 obreros municipales hacen una obra en 12 días. ¿Con cuántos obreros se hará la misma obra en 8 días? Recomendamos también los pasos a seguir en este problema, que serían agrupar los datos, ordenar nuestras magnitudes, multiplicar los datos de forma horizontal y luego dividiendo el número restante. Vamos a ver el primer paso. Registramos la magnitud 1 y 2, que tendríamos la magnitud obreros y la magnitud tiempo. Según los datos del enunciado de nuestro problema, registramos 10 obreros hacen una obra en 12 días y la pregunta indica, ¿no?, ¿con cuántos obreros se hará la misma obra en 8 días? Podemos reconocer que nuestro dato desconocido es la cantidad de obreros. Marcamos entonces nuestra incógnita y podemos reconocer que tenemos 3 datos conocidos y un dato desconocido que llamaremos X o incógnita. Nuestra magnitud podemos notar que es inversamente proporcional porque a menor tiempo se necesitan mayor cantidad de obreros. En el siguiente paso tendremos que realizar la operación como indica el paso 2, que se sugiere multiplicar los datos de forma horizontal en la magnitud. Entonces tendríamos 10 obreros multiplicados por 12 días y dividimos entre el dato que sobra, que serían 8 días. Seguidamente tendríamos que ver la magnitud días, que está en la parte superior, que cancela a la magnitud días que está en la parte inferior, quedando la operación 10 obreros por 12, que tendríamos 120 obreros dividido entre 8. Con un proceso de división tendríamos 120 dividido entre 8, que tendremos el resultado de 15, al cual le vamos a añadir la magnitud obreros. Como pueden ver, con un proceso sencillo de la división es fácil encontrar y responder a la pregunta, que tendríamos que decir entonces que con 15 obreros se podrá realizar la misma obra en 8 días. Ahora te propongo realizar 2 ejemplos de refuerzo en el cual tú puedes aplicar lo aprendido. Verás que es muy fácil. Vamos con el problema 1. Indica: un ciclista recorre 4 kilómetros en 12 minutos. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en media hora? Recordemos que hemos aprendido ciertos pasos. Uno de ellos es plantear el problema identificando las magnitudes, que tendremos la magnitud distancia y la magnitud tiempo. Ordenamos nuestros datos. 4 kilómetros recorre en 12 minutos. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 30 minutos? Ordenamos nuestros datos y podemos notar que la magnitud nos indica que a mayor tiempo se dará una mayor distancia de recorrido. Nuestra operación indica que estamos frente a una regla de 3 simple directa. Por lo tanto, multiplicamos en diagonal 4 kilómetros por 30 minutos, dividimos entre 12 minutos. En el siguiente paso, cancelamos la magnitud minutos y multiplicamos 4 por 30, resultando 120 kilómetros dividido entre 12. Con un proceso de división tenemos como resultado 10 kilómetros. ¿Vieron que es muy fácil? Ahora te propongo un segundo ejemplo y dice así: un grupo de 12 niños irán de campamento y llevan víveres para 4 días. Si a última hora llegan 4 niños más, ¿para cuántos días alcanzarán los víveres?
Vamos a dar los pasos que recomendamos. Primero, el planteamiento ordenando nuestros datos en la magnitud 1, que es la cantidad de niños, y la magnitud 2, que es el tiempo. Nuestro problema dice que 12 niños llevan víveres para 4 días. Para 16 niños desconocemos cuántos días alcanzarán los víveres. Notamos que en nuestra proporción, a mayor cantidad de niños, se tendrá menores días de duración de los víveres. Nuestra operación, ordenamos entonces los datos multiplicando en forma horizontal la magnitud 12 niños por 4 días dividido entre 16 niños, que es el dato restante. Cancelamos la magnitud niños y multiplicamos en la parte superior 12 por 4 días y obtenemos 48 días dividido entre 16. Con el proceso de la división vamos a tener 48 dividido entre 16, que es igual a 3, y registramos la magnitud días. Con este proceso damos respuesta a nuestra pregunta. Entonces diríamos que los víveres alcanzarán para 3 días. Bueno, mis amigos, fue un gusto participar con ustedes en una clase más de matemáticas. Recuerda que es muy importante que cuides tu salud y la de tu familia cumpliendo las normas de bioseguridad en tu unidad educativa. Hasta la próxima clase. Un abrazo para todos. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.